Cordial saludo, tutor John Freddy. Me presento, mi nombre es Karen Natalia González. Estoy en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil y bueno, voy a explicar mi cuadro de la fase 3. Voy a compartirles pantalla y bueno, vamos a hablar sobre la edad antigua, la edad media, moderna y contemporánea. Bueno, el fin de la educación en la edad antigua, era el objeto principal, el objetivo principal de la educación en la edad antigua para conseguir una preparación del niño para que pudiera llegar a alcanzar el ingreso y grandes aportes en las altas sociedades. El lugar del estudiante en esa época se limitaba a escuchar, también entablaba una relación con el docente como si fuera un segundo padre. Bueno, el papel del docente eran considerados a sus inicios como pedagogos, unos sirvientes encargados de guiar a los niños y a su vez desempeñar un papel de padres sin exceder autoridad. Tiempo después del docente era sometido a muchos descréditos y eran poco apreciados. A sus inicios no tenían derecho a cobrar ningún tipo de bonificación y mucho menos tenían la potestad de protestar. Solo únicamente debían enseñar a leer y a escribir. Fue hasta un tiempo después que ya fueron adquiriendo un poco más de respeto. La razón de ser la institución educativa, en este momento la razón de ser era formar alumnos para que pudieran alcanzar grandes aportes, al igual que realizar una construcción de principios y valores del ser como persona y que puedan ser transmitidos a la alta sociedad. Los contenidos de aprendizaje fueron frente a los contenidos de aprendizaje de la antigua. Encontramos estudios gramaticales y de lírica, poesía y música, aritmética, geometría, astronomía, oratoria, matemáticas, enseñanzas de moralidad y conductas correctas. Eh, bueno, digamos acá dice dos eventos que configuran la epistemología de la pedagogía. Entonces, Silán, que educó a los hijos de Catón el Antiguo, Estaverio Eros, maestro de Casio y Bruto, estos docentes llegaron a alcanzar grandes cuotas de enseñanza, lo que propició el paso del arte de enseñar los esclavos a los libertadores. El segundo era Sócrates y su método heurística como medio para despegar la actividad del educando. Según este autor, la pedagogía es una mayéutica espiritual que trata de ayudar al alumno a alumbrar los tesoros escondidos en las profundidades del espíritu. Bueno, en la educación en la edad media, fin de la educación, el objetivo principal en la educación fue buscar la formación, perfección del niño, niña y joven ante todos los temas religiosos, logrando la creación de hombres cultos para la iglesia, teniendo a todo lo que en relación con el cristianismo. Bueno, el lugar del estudiante en esa época fue en la que el estudiante solo se dedicaba a escuchar y a mantener una buena conducta. El papel del docente ejecutaba esto era el de un maestro práctico que guiaba a sus estudiantes a mejorar su ánimo y tener un buen aprendizaje por medio de disciplinas duras y, si era el caso, pues castigos se aplicaban físicos. La razón de ser la institución educativa, en el momento la razón de ser la institución educativa era educar al ser humano integrado, culto, educado, puro, todo guiado a tener una buena virtud a través de las disciplinas. Los contenidos de aprendizaje, ante los contenidos de aprendizaje de la edad media, se evidenciaba que todos y cada uno de los aprendizajes eran orientadores a la formación de quienes iban a ser partes de los cleros o élites privilegiados de la sociedad. Por tal motivo, todos los temas eran relacionados con la Biblia, al igual que gramática, dialítica, lógica, geometría, aritmética y entre otras. Entonces dos eventos significativos. San Agustín, varios tratados didácticos como por ejemplo, modo de caracterizar a las personas sencillas, y San Jerónimo delineó algunas ideas novedosas sobre la educación femenina. Eh, em, bueno, en la educación en la edad moderna, el fin de la educación se considera el fin de la edad moderna. Fue buscar
crear a los estudiantes o alumnos para que desarrollaran por medio de su conocimiento un pensamiento que fuera un poco más lógico, encaminado a entablar una comunicación verbal coherente. El lugar del estudiante en esa época escuchaba, acataba a su vez, practicaba métodos de ejercicios de memorización de cada una de las enseñanzas en la etapa infantil. La educación en su entorno familiar era impredecible e importante. El papel del docente en esta edad desempeñaba el docente centrarse en su conocimiento y los estudiantes de los humanos y cómo mejorar su imagen de lo educativo, modernizando todos los programas educativos de aprendizaje y mostrar interés para mejorar las proyecciones sociales en general. La razón de ser la institución educativa era fomentar la creación de escuelas en donde se empezara a ejecutar una enseñanza clásica y en donde los métodos educativos rígidos para el estudiante se destacaran también en algunos de los cambios de enseñanza y la distribución de o la educación primaria y superior. El contenido de aprendizaje era, artes y la ciencia asimismo y cada uno de los conocimientos que podían ser aplicados, al igual que la didáctica a rectoría y en especial los estudiantes sobre la religión, autores o pedagogos. Eh, bueno, Dos eventos significativos. Eh, bueno, ay, se me- eh, éramos de Robert Dahl, señaló, perdón, la importancia del cambio personal y defendió la pedagogía racional y cristiana en sus planteamientos pedagógicos. El otro es Comenio, su didáctica magna se convirtió en la primera obra metodológica y didáctica de la modernidad. A este autor se le atribuye la introducción de la enseñanza elemental y en la edad contemporánea el fin de la educación empezó a ser un proceso social y económico, se potenciaron a los jardines de infancia, asimismo se propagó el método de enseñanza mutua, los gobiernos empezaron a patrocinar las escuelas con pocos maestros. El lugar del estudiante, en ese momento el estudiante adquiría el conocimiento sin apresurarse y sentirse con libertad. Sus experiencias o situaciones problemáticas delimita para la realización de observaciones o hipótesis de trabajo. El papel del docente se empezó a institucionalizar a un tipo de maestro que en las prácticas se mostraba conservador de las buenas costumbres y el orden social establecido. La razón del ser de la institución educativa, fue el fin de la educación, es estudiar con alegría, la educación debe ser intelectual y efectiva, encontrando su propia seguridad y su libertad personal. Contenidos del aprendizaje. Las materias aprendidas, en esa edad era lectura, escritura, matemáticas, ética, religión, biología e informática. Bueno, dos eventos primero, en Francia se funda la primera escuela normal de maestros eh, de, de dos, perdón, de maestros. En 1839 se fundó la Escuela Normal de Central en Madrid y en 1846 Mahón escribió dos obras específicas consideradas auténticos manuales pedagógicos, El maestro mirando hacia adentro y El maestro mirando hacia afuera, ante la deficiencia preparación de los maestros. Muchas gracias por su atención.